Bienvenidos a esta nueva lección. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar puntualmente de los materiales que vamos a requerir o con los cuales podemos ejecutar nuestra caligrafía gótica. Es importante tener presente que no todas las herramientas son necesarias, pero algunas nos brindan una facilidad mayor que otras, ¿ok? Vamos a empezar entonces por, digamos, las herramientas más fáciles de conseguir o que podemos encontrar en el mercado que nos facilitan a la hora de ejecutar nuestras letras. Ok, en primera instancia vamos a tener algo que se conoce como el lápiz de carpintero. Es esta herramienta que es un lápiz convencional de grafito, pero que generalmente lo utilizan los carpinteros para generar sus trazos. ¿Qué beneficio nos brinda este tipo de herramienta? Primero que es lápiz, entonces podemos borrar, corregir sobre nuestro papel pues algún trazo que hayamos hecho mal. Y pues nos permite como un poquito más de libertad a la hora de equivocarnos o de tener que practicar sin gastar pues herramientas adicionales como tinta o un papel especial, ¿ok? Este entonces nos brinda la posibilidad de que tiene una punta bastante ancha, si ustedes se fijan acá. Una punta ancha más o menos de 3 milímetros, entonces es bastante útil. Lo pueden encontrar en ferreterías como lápiz de carpintero. La siguiente herramienta que es bastante útil a la hora de ejecutar la caligrafía gótica van a ser las plumas Pilot Parallel Pen. De estas hay 6 tamaños puntualmente. Nosotros nos basamos en usar desde la 3.8, la 6 o las que encuentran en el mercado que son la 4 o la 5. ¿Qué ventajas tienen estas plumas? Que son una punta en acero, ¿sí? Y también son recargables. Eso quiere decir que una pluma de estas puede durar alrededor de unos 10 años, ¿ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque su punta, al no desgastarse o al no oxidarse, pues nos permite bastante bien trabajar la calidad de los trazos. Esa es una. Y la siguiente cosa que nos beneficia una Pilot es la calidad del trazo. Es un trazo muy limpio, muy homogéneo. No tiene, digamos, errores a la hora de cometer o ejecutar las letras, ¿ok? Las siguientes que son, digamos, las más convencionales o tradicionales son las plumillas de extracción, ¿sí? En el mercado hay la marca que se especializa en estas, que es la marca Speedball. La pueden encontrar en cualquier tienda de arte de su país o también si se encuentran en la región de Latinoamérica o Estados Unidos o Europa por Amazon, ¿ok? Estas vienen también de varios tamaños, ¿ok? Y nos permiten ejecutar las letras con sus diferentes alturas. Ventaja de estas, pues que uno conserva la escritura tradicional, ¿sí? Pero una de las desventajas de pronto es que a veces si uno no tiene buena calidad en su trazo, pues las letras van a quedar un poco deformes, van a quedar un poco... vamos a decirlo, erróneas, ¿sí? Si los trazos no son parejos. ¿Pueden adquirirlas? Claro que sí, para que puedan trabajar. También en el mercado se encuentran unas para trabajar las letras un poco más grandes, ¿sí? Casi de 6, 7 milímetros, que también son opcionales. Ahora, este tipo de plumillas requieren otras herramientas adicionales, que son la tinta. En el caso de la tinta tiene que ser una tinta especial para caligrafía o importante, algo que yo siempre les recalco a los alumnos, la tinta y el papel tienen que ser uno solo. Hay tintas que funcionan bien en ciertos papeles, pero no en otros. Entonces tenemos que mirar muy bien a la hora de comprar nuestras herramientas que la tinta sea una tinta buena. Yo para estas plumillas no recomiendo puntualmente tintas chinas acrílicas porque se van a pegar en la pluma y las van a dañar. Entonces es mejor una tinta a base de agua, pero que sea especialmente para caligrafía. ¿Qué es la diferencia? Que estas plumas son un poco más espesas que las de una estilográfica normal.
Ejemplo, las Pilot las podemos recargar con tintas Montblanc, Lamy, Parker y todas las tintas destilográficas que podamos encontrar en el mercado. En este caso acá también tenemos Ecolin, ¿sí? Pero para esta sí es importante una tinta que permita trazos tanto delgados como gruesos. En cuanto a papeles, los papeles que podemos utilizar van desde usar cuadernos convencionales hasta papeles finos. Digamos que en el caso de las tintas Ecolin sirven casi en todos los papeles con estas plumas. Con estas, como estas son un poco filosas a la hora de escribir, pueden rasgar el papel. Entonces hay ciertas tintas de estilográfica que no le funcionan. Pero generalmente los papeles, recomendaciones, vamos a recomendar 3. A partir del BOM 28 para arriba son buenas. Las opalinas también son de buena calidad. Vamos a tener también papeles finos para trabajar pergaminos, ¿sí? De 90, 180 gramos, 240. Y también vamos a trabajar con papeles texturizados. Pueden ser ahorita la marca más convencional o de las mejores marcas que hay en el mercado, es la marca Fabini y Fabriano. Entonces tenemos esas opciones. Igual recuerden, mi consejo, mi recomendación es consigan la pluma que ustedes desean, sea las Speedball, sea las Pilot, sea su lápiz, y pruébenla en diferentes tipos de papel. En el caso del papel para carpintero, lápiz para carpintero, yo recomiendo trabajar en papel edad media. ¿Por qué? Porque nos permite, como tiene una especie de textura el papel, dejar una sombra un poquito más fuerte, ya que en papeles convencionales deja una sombra muy clarita. Entonces es para que se vea mejor la calidad, es más importante pues tener el conjunto, ¿ok? Listo chicos, no siendo más, nos encontramos en otra lección.